Muy buenas noches, hermanos y amigos. Qué gusto volvernos a encontrar para meditar en la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar antes de tocar el tema para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, en esta noche te queremos pedir tu ayuda durante la meditación de esta noche. Guíanos con tu Espíritu Santo para interpretar y aplicar correctamente tu palabra a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. La lectura, hermanos, en la que va a estar basada nuestra meditación se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos del 30 al 32. Les invito a seguirme con sus Biblias. Dice así: Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Antes de empezar a desarrollar el tema, hermanos, quisiera darles un breve panorama de lo que estaba sucediendo en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Este es el relato de uno de los naufragios más famosos en la historia, el del apóstol Pablo yendo rumbo a la ciudad de Roma. Es también uno de los más detallados que se han registrado en la historia antigua. Como Pablo había apelado al César, es decir, había pedido ser juzgado ante el César, ante las autoridades de la ciudad de Roma, ya que él era ciudadano romano, y se le estaba haciendo un juicio muy injusto en la ciudad de Jerusalén, tuvo que abordar un barco como prisionero con destino a Roma. Él iba acompañado de Lucas y Aristarco. Era el fin del otoño. Era demasiado tarde para viajar mar adentro. Era muy peligroso meterse al mar en esas épocas. El mal clima haría que la navegación fuera muy peligrosa, ya que se iban a presentar muchas tormentas. Pablo presentía el peligro que se avecinaba. Por eso le pidió a la tripulación, es decir, a los que manejaban la nave, que buscaran un lugar seguro para pasar el invierno y no seguir navegando, ya que el peligro se acercaba. Sin embargo, los líderes del viaje, es decir, el capitán y los que manejan el barco, no hicieron caso. Y pues tampoco el centurión, continuaron, ¿verdad? Y siguieron adelante. En el camino, el barco se enfrentó a una tormenta muy intensa, muy intensa, llamada Euroclidón. Estas tormentas son terribles en esa época. La tripulación trató valientemente de hacerle frente a la tormenta. Lo intentaron, pero llegó el momento en que perdieron toda esperanza de salvar sus vidas y de salvar el ya tan maltratado barco. Hechos 27:31 dice que Pablo le advirtió al centurión y a los soldados que los marineros estaban bajando en el esquife y tratando de huir. Un esquife es un barco pequeño que acompaña al navío, que es un barco enorme, ¿verdad? En ese barco había 276 personas y llevaban un cargamento de trigo, de manera que el barco era enorme y llevaban un esquife, es decir, el barco más pequeño, para poder escapar de un peligro si era necesario y llegar a tierra, o si el barco se hundía, subirse al esquife y salvarse. Entonces estos marineros dijeron: como el barco se va a perder, pues vámonos y que se pierda los soldados, que se pierda Pablo, que se pierdan los prisioneros y el trigo, y salvemos nuestra vida. Y Pablo se dio cuenta de eso. Entonces le avisa al centurión y a los soldados que ya se estaban yendo los marineros, que eran muy importantes, ya que sin ellos el barco no iba a poder sobrevivir, porque se necesitaba un experto, un especialista en navegación, y ni Pablo, ni el centurión, ni los soldados, ni los prisioneros iban a poder manipular el barco. Así es que les advierte, y los soldados cortan las amarras y el esquife, el pequeño barco,
se perdió. De manera que ya no pudo escapar nadie. Así es que Pablo reúne a la tripulación y a todos los pasajeros y los alentó con dos promesas que Dios les dio, que Dios le dio a él. Uno, Dios le dijo a Pablo que estaba garantizado que él llegaría a Roma, que él llegaría seguro a Roma. Y número dos, que todos los que estaban navegando con él serían protegidos de cualquier daño. En este viaje tan difícil, tan angustioso, podemos ver una gran verdad, algo muy importante, que esta vida es muy complicada a veces, muy confusa, muy dolorosa y hasta puede ser aterradora, hermanos y amigos. De todas formas, ¿saben qué? La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Sea como sea, Dios no va a fallar. Dios le había revelado a Pablo que el naufragio era inevitable. En efecto, el barco se atoró, encalló. La palabra encallar significa que se va a clavar, ya sea en un banco de arena o entre las rocas o el coral. Y comenzó a romperse justo enfrente de la costa de la isla de Malta. Y a pesar de esta experiencia tan difícil, que fue horrorosa, los 276 pasajeros, que incluían la tripulación, los soldados y los prisioneros, entre los que iba Pablo, no se perdió ninguno. Algunos llegaron nadando a la playa y otros con las tablas o lo que había ahí en los restos del barco que se hizo pedazos con las olas, algún barril, algún pedazo de madera, se aferraron a esas tablas o lo que haya sido que flotaba y llegaron sanos hasta la playa. Patalearon y como no sabían nadar, pues flotaban agarrados de esos objetos. Ninguno se perdió como Dios lo había dicho. Una y otra vez, durante la experiencia tan terrible, Pablo había proclamado su fe en Dios. Durante esta terrible pesadilla en el mar, Dios demostró su fidelidad y su misericordia. Pablo les había dicho a los soldados, si estos abandonan el barco, ustedes no podrán salvarse. Qué interesante. Estas personas que se iban a ir, que era la tripulación, los que manejaban el barco, si ellos se iban, todos los demás iban a perecer. Así es que era necesario que se quedaran. Estaban huyendo de su responsabilidad. Así es que el tema de esta noche, hermanos, lo he titulado Responsabilidad en momentos difíciles. Este tema tiene mucho que ver con cosas que nos suceden en la vida. A veces se nos vienen problemas en los que ya no sabemos qué hacer y nos dan ganas, como la tripulación, de subirnos al barco pequeño para irnos y abandonar el barco grande. Llámese como se llame ese barco grande, puede ser problemas familiares, problemas laborales, problemas sentimentales, enfermedades, crisis económica, lo que sea. Y nos dan ganas de abandonar toda esa situación y huir y librarnos de la responsabilidad y sacudirnos las manos, el polvo, y decir, yo ya no quiero nada con esto. Miren, estamos celebrando en el mes de abril el Día del Niño. Y yo quisiera hacer una aplicación de este pasaje hacia nuestros hijos. El Día del Niño es importante porque podemos darnos cuenta de lo valioso que es la niñez, porque ellos representan el futuro de una nación, representan el futuro de un barrio, de una ciudad, de una iglesia y de una familia, por supuesto. Y hay momentos en los que queremos darnos por vencidos cuando vemos que nuestros hijos andan en drogas, andan en malas compañías, traen problemas académicos, son rebeldes en la casa, no se relacionan bien con sus hermanos. En fin, ya sean niños menores, pequeñitos,
o adolescentes o jóvenes, hermanos, ellos son nuestra responsabilidad. Y yo sé que hay veces en que decimos, ya no puedo con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, pero hermanos, tenemos que hacernos cargos de ellos. La tripulación dejó a Pablo, a los prisioneros, a los soldados y a los demás pasajeros que llevaban en el barco, dijeron, allá ellos, que ellos se las arreglen, nosotros nos vamos a salvar como podamos, ya no podemos con el problema, ya no podemos controlar la nave. El único responsable aquí, para empezar, era Pablo. Dios lo había enseñado a orar por los demás, lo había enseñado a preocuparse por los demás, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Y él oró, le pidió a Dios no solo que lo llevara a Roma, dice la Biblia que le concedió la tripulación a Pablo. Pablo pensó no solo en la vida de los que iban en el barco, sino también en las familias de ellos, porque iba a repercutir hasta allá la pérdida de estos familiares que iban en el barco. Pablo aprendió de Dios a estar al pendiente de los demás. Otros que fueron responsables fueron los soldados y el centurión cuando rompieron las amarras para que la tripulación no se fuera. Si ellos se hubieran ido, imagínense la tragedia. Pablo hubiera ido al cielo porque él es salvo, y Aristarco y Lucas. Pero ¿qué hubiera pasado a los demás? Es que esto nos enseña que hay que preocuparse por los perdidos, por los que aún no conocen a Cristo, preocuparse por nuestros amigos, por las personas que sabemos que aún no tienen a Cristo como su Salvador, y también por las familias. Pablo pensó en todo eso, se proyectó más allá del barco, estaba preocupado por todos ellos y de seguro también por las familias de ellos. Hermanos, la enseñanza que nos deja Hechos capítulo 27 del 30 al 32 y todo el capítulo, si lo leemos bien, es que debemos de estar orando por los demás y que nadie se escape de su responsabilidad, aún en los momentos difíciles. Quisiera leerles un pasaje de la Biblia que es muy interesante, que habla sobre la importancia de la educación de nuestros hijos. Está en Proverbios, es muy conocido por ustedes este capítulo, Proverbios 22. Voy a leerlo desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el texto bíblico: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Casi siempre leemos solo el versículo 6, pero el versículo 6 está muy relacionado con lo que le precede. De manera que si queremos que nuestros hijos sean avisados, que tengan riquezas, honra y vida en lo espiritual, que sean remunerados de la humildad y del temor de Dios, y que no tengan espinos y lazos en el camino del perverso, debemos instruir a nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, aunque sean adolescentes, aunque sean jóvenes, tenemos que instruirlos. Y la instrucción, hermanos, incluye el consejo, el apoyo en lo correcto, en lo justo, en abrazarlos, en darles cariño, en la amonestación, que hoy es muy difícil porque tememos amonestarlos, pero la Biblia pide que los amonestemos, que a veces seamos un estorbo para ellos en el sentido de que no permitamos que se pierdan, que vayan rumbo al pecado tan fácil. Hay que estorbarlos a veces. Y si todas estas cosas las hacemos con sabiduría, con justicia, dirigidos por el Señor, por lo que nos enseña su palabra, vamos a poder ayudar mucho a nuestros hijos. No hagamos lo que muchos padres de familia están haciendo. Ya no puedo con mi niño,
ya no puedo con mi adolescente, ya no puedo con mi joven. Tenemos que ser responsables en los momentos difíciles. No hagamos lo que hicieron estos marineros, la tripulación de este barco. Nosotros nos vamos, nos subimos al esquife, que es el barco pequeño que acompaña al navío, que se las arreglen ellos, nosotros nos salvamos, llegamos a la playa y que los demás se las arreglen. No dejemos a nuestros hijos, no los abandonemos. Es muy difícil hoy en día educarlos, es muy difícil ayudarlos, pero es nuestra responsabilidad y sé que el Señor nos va a ayudar para lograrlo. Hermanos, esta es la meditación de esta noche en la que todos los que somos padres de familia y que somos abuelos, podemos ayudar a nuestros hijos que ya tienen hijos a orientarlos, a apoyarlos en oración y darles consejos para que ellos a su vez también guíen a sus hijos. No nos rindamos, seamos responsables en momentos difíciles. Seamos como el apóstol Pablo, que aún durante estos casi 15 días de naufragio angustioso y difícil, lleno de frío y de humedad y de terror, él fue responsable, confió en el Señor y Dios le dio fortaleza y lo sacó adelante y fue de bendición para muchos. Que el Señor nos ayude con esta responsabilidad. Dios los bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez y que el Señor nos ayude a aplicar toda su palabra a nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos.